Ya, si no estoy mal, nos quedamos, a ver aquí. En, si no estoy mal, nos quedamos acá, justo aquí, Sí, ¿no? ahí. Ya, entonces estábamos viendo los inhibidores. Vimos algunos ejemplos. Existen dos tipos de inhibición: inhibición reversible e inhibición irreversible. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si es que es una inhibición reversible, la unión entre el sustrato y entre la enzima y el inhibidor va a ser va a ser relativamente débil y va a poder no va a durar mucho tiempo, ¿no? Se van a se van a desprender, se van a separar fácilmente, ¿ya? En cambio, la unión del irreversible, de inhibición irreversible, se caracteriza porque el inhibidor se encuentra unido fuertemente al centro activo de la enzima y se separan muy difícilmente, ¿no? Se demoran mucho más tiempo en separar. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de inhibición reversible del tipo competitiva. No teníamos un ejemplo, vimos por ejemplo la sulfanilamida, que es un antibiótico porque inhibe la síntesis de ácido fólico de las bacterias. El ibuprofeno, que inhibe la inflamación, ¿no? Inhibe la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas inflamatorias. Y por último vimos las estatinas, como la lovastatina, que inhiben la síntesis del colesterol, todos inhibidores competitivos. Y luego veníamos, perdón, por la inhibición incompetitiva. La inhibición incompetitiva, lo que me dice es que mi inhibidor no se une a la enzima sin antes que se una a mi sustrato. Ya, por lo general, este tipo de inhibición incompetitiva se da en enzimas que tienen dos sustratos, ¿no? Por ejemplo, la enolpiruvato shikimato 3-fosfato sintasa, que es esta enzima de aquí, que se encuentra en las plantas. Ya esta enzima lo que cataliza es la síntesis del enolpiruvato shikimato 3-fosfato, esta molécula de aquí. Esta molécula de aquí es un intermediario en la ruta de síntesis de aminoácidos aromáticos, ¿ya? Que sintetizan las plantas de novo. Entonces, ¿cómo sintetiza esta molécula la planta? Esta enzima lo que hace es unir el ácido shiquímico o shikimato 3-fosfato con el fosfonolpiruvato. ¿Ya? La unión de estos dos nos da el enolpiruvato shikimato 3-fosfato o el EPSP. Ahora, ¿qué pasa con el inhibidor? El inhibidor se llama glifosato y es un herbicida que se parece mucho al fosfonolpiruvato. Ya, aquí tenemos las estructuras, podemos comparar. El glifosato básicamente es una glicina, ¿no? Conocemos el aminoácido glicina, es una glicina unida a un metilfosfato, ¿no? Aquí tenemos la glicina, es este de aquí, y está unida a un metilfosfato al nitrógeno de la glicina. Este glifosato se parece mucho al fosfonilpiruvato, entonces se va a unir justo aquí en vez del eh, del fosfonilpiruvato se va a unir el glifosato, ¿ya? Y aquí les tenía un esquema para que ustedes puedan ver mejor, ¿no? Glifosato, a ver, aquí está. A ver, veamos. Okay, no creo que sea este. Déjame. Creo que es este. Ya, aquí tenemos un video en el que podemos entender mejor. Ya, entonces, por ejemplo, a ver si es este. Ya, sí, es este de aquí. Ya, entonces yo tengo la EPSP sintasa, ¿no? La enolpiruvato shikimato 3-fosfato sintasa. Entonces se va a unir al ácido shiquímico, ¿ya? El shikimato 3-fosfato. Se va a unir al centro activo de la enzima
Aunque me gustaría ver el... No creo que está aquí. No creo que se encuentra. ¿Te habías ido, Dana? Sí, se me salió, ya volví. Ya. ¿Desde cuándo estaría hablando solito? Bueno, ¿hasta dónde me escuchaste? Recién, recién. Ah, ok. No, literalmente está. Ya. Entonces, bueno, tenemos aquí la enzima, ¿no? Tenemos a la la ESP sintasa, se une el ácido shiquímico 3-fosfato al centro activo, ¿no? Y lo que se espera que se una en segundo plano serían las moléculas de fosfonilpiruvato, pero en presencia del glifosato, el glifosato se va a unir al centro activo, ¿no? Es un inhibidor incompetitivo porque solo se une a la enzima una vez que el sustrato se ha unido a la enzima, ¿ya? Es decir, que solamente se va a formar el complejo enzima-sustrato o el complejo enzima-sustrato inhibido, ¿ya? Entonces aquí lo que pasa es que tenemos las moléculas de fosfonilpiruvato, pero tenemos también la presencia de las moléculas del inhibidor. Entonces el inhibidor se va a unir al centro activo de la enzima, pero no se me va a formar el enolpiruvato shikimato 3-fosfato, porque aquí me falta el fosfonilpiruvato. Entonces este fosfonilpiruvato va a impedir que se una este glifosato va a impedir que se me una mi fosfonilpiruvato, ¿ya? De esta manera. Va a querer entrar, pero no va a poder. Entonces se va a inhibir la ruta del intermediario, que es el enolpiruvato, ¿sí? Pero ahí también, o sea, compiten el, el cosa amarilla con el plomo, ¿verdad? Pero no Sí. con el primer sustrato. Ajá, exacto, no con el primer sustrato, por eso es un inhibidor incompetitivo. ¿Ok? Si fuera con el primer sustrato ya fuera un inhibidor competitivo. ¿No? Aquí vemos como quiere entrar, ¿no? Pero pues no puede. No, es un poco gracioso. Y eso sería todo. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos visto un esquema. Ahora, tenemos a un ejemplo de una inhibición no competitiva. No es aquella que se une en sitio alostérico. ¿Ya? No se puede encontrar esquemas más gráficos, pero la que nos dan en el libro es la doxiciclina. La doxiciclina es un antibiótico que por lo general lo que suele hacer es inhibir la transcripción del ARN en las bacterias, ¿no? Pero en el libro nos pone como ejemplo de inhibición no competitiva la inhibición de una enzima que se llama colagenasa, ¿no? Específicamente en las bacterias que se encuentran en la boca, ya que son bacterias que degradan el colágeno que se encuentran en nuestras encías. Entonces, estas bacterias poseen esta enzima que degrada el colágeno. No es como que se comen el colágeno, por así decirlo, degradando las encías. Entonces, esta molécula, la doxiciclina, lo que hace es inhibir alostéricamente a la colagenasa, evitando que las bacterias degraden las encías de la boca. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? La doxiciclina no es otra cosa. Sí, Ahí la dice doxicil, sí. doxiciclina. ¿Cómo? No entiendo, perdón. Um, nada. Ya, bueno, la doxiciclina vas a ver en microbiología que también hace otras cosas, ¿no? Eh, impide la unión del ARN mensajero también en las subunidades ribosomales de una bacteria, pero a ver, esa no es el mecanismo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo como inhibidor no competitivo. ¿Ya? Ahora, si yo grafico, ¿no? En una curva de actividad enzimática, entonces yo voy a tener que esta línea negra es la actividad de la enzima normal, ¿no? Si yo tengo más sustrato,
¿no? Entonces va a haber más interacción entre enzima y sustrato. Si tengo altas concentraciones de sustrato, va a haber un momento en el que la enzima se encuentre, todas las moléculas de las enzimas se encuentren unidas al sustrato. Una vez que todas las moléculas se encuentran unidas al sustrato, vamos a decir que hemos llegado a la velocidad máxima de la enzima. Esta velocidad máxima depende de la cantidad de moléculas de enzima que yo tenga en mi solución, ¿no? Y también del tipo de enzima, ¿no? De la velocidad que tenga cada enzima, cada molécula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo añado un inhibidor, ¿no? Entonces, si yo añado un inhibidor competitivo, entonces este va a competir por el centro activo de la enzima. Pero yo puedo revertir la acción del inhibidor añadiendo más sustrato. Porque si hay más sustrato que inhibidor, el inhibidor está en condiciones desfavorables frente al sustrato. Entonces hay más posibilidad de que se una el sustrato a la enzima que el inhibidor, ¿no? Como vimos en el esquema anterior, ¿no? Entonces, esto pasa solo para la inhibición competitiva, ¿no? Para la inhibición competitiva, yo puedo revertir el efecto inhibitorio añadiendo más sustrato, ¿ya? Lo que no sucede con la inhibición incompetitiva y la no competitiva, ¿ya? Bueno, acá arriba tenemos el esquema de lo que se forma, ¿no? Vamos a tener el complejo enzima sustrato o el complejo enzima inhibidor, pero no vamos a tener el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿ya? Ahora, vamos a ver la gráfica de los inhibidores incompetitivos, ¿no? Para los inhibidores incompetitivos, yo, a pesar de que añada más sustrato, yo no voy a revertir el efecto inhibitorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi inhibidor no se une al centro activo en vez del sustrato, sino que se une al centro activo cuando mi sustrato se une a la enzima, ¿ok? Por eso yo no voy a poder revertir el efecto inhibitorio añadiendo más sustrato, ¿ok? Aquí yo voy a tener el complejo enzima sustrato o enzima inhibidor, pero yo no voy a tener el complejo, por ejemplo, puedo tener yo el complejo enzima sustrato o enzima. Aquí no voy a tener el complejo enzima inhibidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el inhibidor solo se me une al complejo enzima sustrato, de esta manera, ¿no? Yo aquí no se me forma el complejo enzima inhibidor, sino que tiene que estar unido el enzima al sustrato para que se me forme el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿ok? EMASP significa enzima producto, ¿no? Que no se forma cuando está el inhibidor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que aquí me va a afectar la KM. ¿Ya? ¿Qué es la KM? KM significa constante de Michaelis-Menten y nos sirve para medir la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de mi enzima, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aquí me va a afectar la constante de Michaelis-Menten, me va a aumentar, ¿ya? Porque yo voy a necesitar más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de mi enzima, ¿ya? Y aquí yo no voy a poder alcanzar la velocidad máxima. Es decir que cuando yo añado un inhibidor incompetitivo, me cambia la constante de Michaelis-Menten y también me cambia la velocidad máxima. Y no voy a poder alcanzar la velocidad máxima normal. Ahora, un inhibidor no competitivo, ¿ya? El inhibidor no competitivo, ya se puede formar el complejo enzima sustrato, el complejo enzima sustrato inhibidor y el complejo enzima sustrato, ¿okay? Aquí se pueden formar todos esos complejos, pero en presencia del inhibidor yo no voy a tener la formación del producto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo añado aquí más sustrato, no voy a revertir igual tampoco el efecto inhibitorio, porque el inhibidor no se une al centro activo, sino a un sitio alostérico. Pero no me va a cambiar aquí la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten aquí se me va a mantener constante, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Por qué se mantendría constante la constante de Michaelis-Menten? Ya, porque si yo añado la cantidad de sustrato, yo voy a alcanzar la velocidad media de mi reacción, la misma velocidad media.
pero yo no voy a poder alcanzar la velocidad máxima, ¿ya? Yo no voy a poder alcanzar la velocidad máxima porque tengo el inhibidor, ¿ya? Entonces yo solo voy a llegar hasta la velocidad media, igual que como si no hubiera inhibidor, pero no voy a alcanzar mi velocidad máxima, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Mediante el recíproco, ¿ya? Aquí podemos tener una imagen, ¿ya? ¿Qué es el recíproco? Es básicamente una línea recta obtenida dividiendo uno para cada uno de los valores, ¿no? Por ejemplo, uno sobre la constante, uno sobre la velocidad y uno sobre el sustrato. Entonces yo voy a tener el recíproco, que van a ser líneas rectas. Como vemos aquí, en ausencia del inhibidor, aquí me cambia la constante de Michaelis-Menten, pero no me cambia la velocidad máxima, el inhibidor competitivo. Pero en el inhibidor incompetitivo sí me va a cambiar la constante de Michaelis-Menten y también me va a cambiar la velocidad máxima. Pero en la inhibición no competitiva, la constante de Michaelis-Menten se me va a mantener igual, pero va a cambiar la velocidad máxima. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, me confundí porque dijiste que no alcanzaba la velocidad máxima, pero eh, en el no competitivo sí está variando la velocidad. Algo así dijiste ahorita, entonces ya me Sí. confundí otra vez. Ya, lo que dije es que lo que se va a mantener constante es la cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esto que acabo de decir es la definición de la constante de Michaelis-Menten. ¿Qué es la constante de Michaelis-Menten? Es la cantidad de sustrato que yo necesito para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de mi enzima. Es lo que se va a mantener constante, es decir, el Km. Pero la velocidad máxima sí me va a cambiar por la presencia del inhibidor. Ya entendí. Ya, listo. Ahora, vamos a ver, con eso terminamos la inhibición reversible. Vamos a ver ahora la inhibición irreversible, ¿ya? Se pueden caracterizar en 4 grupos, a diferencia de la reversible que teníamos 3, aquí tenemos 4 y por lo general tenemos, por ejemplo, el reactivo específico, que no necesariamente se parece al sustrato. Tenemos los marcadores de afinidad, en los que sí se parece la molécula al sustrato. Tenemos los inhibidores suicidas, como la penicilina, que lo que hace es que en el transcurso de la reacción se forma un intermediario reactivo que reacciona con el centro activo de la enzima y la deja inhabilitada, ¿no? Es decir, la enzima participa en su proceso de inhibición. Y luego tenemos los análogos del estado de transición, que vimos también cuando vimos el capítulo anterior de los conceptos básicos de las enzimas. Vimos que la energía de unión entre enzima y sustrato ya es mayor que enzima producto. Por eso cuando termina la reacción el producto se libera de la enzima. Pero la fuerza de unión entre la enzima y el estado de transición es mayor que la fuerza de unión entre enzima y sustrato. Por eso los que son marcadores de afinidad se unen más fuerte que incluso que el sustrato, que los que son análogos del estado de transición. Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los reactivos específicos. Aquí tenemos una enzima que es la acetilcolinesterasa, que tiene un residuo de serina en su centro activo, ¿no? La serina tiene un radical hidroxilo que es un nucleófilo, ¿no? Es decir, este hidrógeno de aquí va a poder disociarse del oxígeno, generando aquí un oxígeno con carga negativa, ¿ya? Y luego tenemos el diisopropil fosfofluoridato, que es esta molécula de aquí. Diisopropil porque tiene 2 isopropil, fosfo porque tiene un fósforo y flúor porque tiene un átomo de fluoro, dato porque es un ácido, ¿ya? Entonces este ácido, este grupo fosfato de aquí es un grupo ácido y se encuentra rodeado el fósforo de átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno son altamente negativos porque tienen una densidad electrónica bastante alta, ¿no? Entonces van a
a estar, como quien dice, muy abrazados a los electrones, y los electrones, es decir, que se van a encontrar más cerca del oxígeno que del fósforo. Eso le va a dar una carga parcial positiva a mi fósforo, que va a reaccionar con la carga negativa del oxígeno de la serina, ¿okay? Haciendo que estos dos se unan, que se libere mi protón y que se me libere el flúor, ya reaccionando con la enzima y dejándola inactivada. Por eso se llama reactivo específico, porque está diseñado para reaccionar específicamente con cierto grupo funcional del centro activo de la enzima. ¿Okay? No se parece en nada al sustrato de esta enzima. Ahora, vamos a ver los más. ¿Y esos reactivos nos van a dar o cómo sabemos ¿Cómo que es saben? el que reacciona con el grupo funcional? Ya, verás, como cogiste con Patty, no vas a tener problemas. Lo más probable es que sea una pregunta de opción múltiple. Del primer parcial, porque todavía estamos en el primer parcial. El primer parcial por lo general toma preguntas de opción múltiple, y las preguntas abiertas suele tomar a partir del mitad del segundo parcial y en el tercer parcial, ¿ya? Pero no suelen ser preguntas difíciles. No es que te va a decir, a ver, estas tres moléculas, ¿cuál cree usted que es el reactivo específico de tal enzima? ¿Ya? Lo que vemos aquí es únicamente un ejemplo. ¿Ya? Pero te enseña eso o no? Claro. Sí, bueno, con la PATI la metodología de ella suele ser más exposiciones, ya más que clases. Ella suele hacer que los estudiantes expongan, y lo que exponen de ahí les toma. O sea, me refería a que, o sea, no me importa si es patio, pero no solo digo que si en algún momento vamos a tener que aprender eso. O sea, en plan, alguien sí nos va a decir cómo sé que este reactivo tiene que irse con ¿Te refieres al este reactivo. análisis que acabo de hacer, ¿no? De la densidad electrónica y eso. No, Ajá. eso O ya sea, es un poco no, más no. eso químico. Es más químico eso. Entonces, eso me imagino que hemos de ver, no sé, tal vez algo parecido, tal vez en química de productos naturales. Podría ser, no necesariamente en bioquímica. En bioquímica lo que más se ve son rutas metabólicas. Entonces, en bioquímica es como que te tienes que grabar las reacciones que ya vienen dadas, ¿no? En este caso tendrías que grabarte esta reacción, y si te preguntan, pues ya te la sabes. Ya, listo. O también te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del disopropil fosfofluoridato frente a la enzima acetilcolinesterasa? Y tú dices que es un reactivo específico que reacciona con el residuo de serina del centro activo de la enzima, inactivándolo. Nada más. Muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que son los marcadores de afinidad. Los marcadores de afinidad sí son análogos del sustrato, son parecidos al sustrato. Okay, por ejemplo, tenemos lo que tenemos arriba es el sustrato de la quimotripsina. La quimotripsina rompe los enlaces peptídicos entre residuos de aminoácidos que son aromáticos o hidrofóbicos, como una metionina. Es decir, aquí en este residuo de fenilalanina, la enzima va a actuar aquí, rompiendo este enlace de aquí. Ahora, existe una molécula que se parece mucho a esta molécula de acá arriba, que es la tosil L-fenilalanina clorometilcetona, ¿no? Tosil, este es el grupo tosil, ¿ya? Clorometil L-fenilalanina, ¿ya? Se parece mucho. El sitio reactivo es esta parte de aquí, entonces mi enzima va a querer romper aquí, ¿no? Porque esto se parece mucho a la fenilalanina. Pero aquí se va a unir a la enzima, formándose un intermediario así la enzima, es decir, se va a unir esta parte de aquí con la enzima y la va a dejar inactivada, ¿no? Entonces la enzima viene
aquí a tratar de cumplir su función, que es la de romper los enlaces peptídicos de los residuos aromáticos, pero no va a poder lograrlo, va a quedar inactivado, ¿no? Esto al ser un grupo muy reactivo, ya va a unirse fuertemente al centro activo de la enzima. Ahora, vamos a ver los inhibidores suicidas. Los inhibidores suicidas son sustratos que también se parecen mucho al sustrato natural de la enzima, pero en el transcurso de la reacción se forma un intermediario reactivo que reacciona con el centro activo de la enzima inhabilitándola, ¿no? Por ejemplo, tenemos los beta-lactámicos. ¿Ya? Los beta-lactámicos son, como su nombre lo dice, beta-lactamas. Ustedes vieron en química orgánica que era una lactama. Una lactama es una amida cíclica, básicamente esta parte de aquí, ¿ya? Que está unida a un anillo de tiazolidina, que es este de acá, ¿ya? Y unido a un grupo variable. ¿Cuál es la parte reactiva de mi beta-lactámico? Es esta parte de aquí, porque esto se asemeja mucho a un enlace peptídico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la penicilina es un antibiótico beta-lactámico que lo que hace es inhibir la síntesis de la pared de peptidoglicano de las bacterias. ¿Okay? ¿Cómo inhibe la síntesis de la pared de peptidoglicano de las bacterias? Aquí tenemos un poco más, un esquema un poco más claro. ¿Okay? Entonces, esta es la pared de peptidoglicano de una bacteria, ya que sería Staphylococcus aureus sería gram positiva. Ya, esta sería gram positiva, es de Staphylococcus aureus. Y aquí tenemos lo que está en amarillo, es un polímero de carbohidratos que está compuesto por unas azúcares un poco complejas, ya van a ver un poco más en microbiología. Y pero bueno, si desean saber, se llaman es la N-acetilgalactosamina y el ácido N-acetilmurámico, no son azúcares. Lo que tenemos en celeste son puentes interpeptídicos que están formados por glicinas, el aminoácido glicina, entonces se llaman puentes de pentaglicinas. Y lo que tenemos en rosadito, rojo, medio rosado, son tetrapéptidos, ¿no? Es decir, diferentes aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser, por ejemplo, la lisina, la L-alanina, la D-alanina, o puede ser también un aminoácido característico de las bacterias, es el ácido diaminopimélico. ¿Ya? ¿Dónde actúa la enzima que sintetiza la pared de peptidoglicano? Es aquí, en la unión entre este puente interpeptídico que une estas dos cadenas, es decir, entre las pentaglicinas y los tetrapéptidos, ¿no? La enzima que cataliza esta unión se llama glicopéptido transpeptidasa, y lo que aquí tenemos un esquema de la reacción, ¿no? Y aquí tenemos el residuo de glicina terminal, ¿no? Por ejemplo y la unidad puede ser de alanina que se encuentra unida a otra de alanina, ¿no? En el tetrapéptido. Y lo que va a hacer es unir, ¿okay? Vamos a tener el entrecruzamiento de estas dos, y en transcurso de mi reacción se va a ir un péptido, ¿no? Una unidad de aminoácido, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa la penicilina? La penicilina ya se une al centro activo de la glicopéptido transpeptidasa, que es un residuo de serina. Se une, la enzima quiere hacer su trabajo, pero se forma un intermediario reactivo, que es el que tenemos aquí, ¿no? Es cuando se abre el anillo beta-lactámico, por eso se llaman beta-lactámicos, porque todos tienen el anillo beta-lactámico, que es el que reacciona con la enzima, y se forma este complejo de aquí, que es el intermediario que se llama penicilil enzima, ¿ya? Y esto es un enlace éster que se encuentra fuertemente unido, ¿no? Entonces por eso se llama un inhibidor suicida, ¿no? Porque la enzima participa en su inhibición, ¿ya? Por eso también les llaman como si fuera un caballo de Troya, porque se une normalmente al centro activo, pero en el transcurso de la reacción forma un intermediario reactivo,
¿Ya? Ahora, vamos a ver los últimos, que son los análogos del estado de transición, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de una enzima que se llama prolina racemasa. La prolina racemasa lo que hace es que se encarga de la conversión de la L-prolina a D-prolina, ¿ya? Entonces en el transcurso de la reacción se forma este intermediario que es un intermediario con un carbanión, ¿no? Este carbanión es un carbono trigonal, es decir, que presenta una hibridación sp2, porque aquí tiene un carbono libre, un electrón libre, perdón. ¿Okay? Una molécula muy similar a esta de aquí es el ácido pirrol 2 carboxílico, que es el que tenemos aquí, que justo aquí en la misma posición que el estado de transición tiene un carbono trigonal con hibridación sp2. Este, al ser muy parecido al estado de transición, se va a unir mucho más fuerte a la enzima que el propio sustrato, que sería la L-prolina. Entonces, al no poder convertir este ácido pirrol carboxílico en la D-prolina, la enzima va a quedar desactivada. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, muy bien. Okay. Entonces, ahora vamos a ver un mecanismo como ejemplo, ¿no? Cada enzima tiene su propio mecanismo, pero la que se ha estudiado mucho es la quimotripsina. La quimotripsina ya la hemos venido nombrando muchas veces. Es una enzima proteolítica que se encuentra en el duodeno del intestino delgado. ¿Ya? Lo que hace es cataliza la ruptura. Tenemos aquí los ejemplos, ¿no? De los enlaces peptídicos de las proteínas entre los residuos de aminoácidos aromáticos como la fenilalanina y hidrofóbicos como la metionina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Primero, para saber cómo es el mecanismo de acción, primero tenemos que identificar cuáles son los residuos que se encuentran en el centro activo de la enzima. Entonces, lo que hicieron es ¿aló? Ay, no, pero si se va las... Ay, no, ¿por qué? Sobre la quimotripsina, ¿no? Y vamos a ver el mecanismo de acción de la quimotripsina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Primero testearon para ver cuáles son los residuos que se encuentran en el centro activo. Entonces hicieron, por ejemplo, la serina, como vimos anteriormente, reaccionaba con un reactivo específico, que era el disopropil fosfofluoridato. Entonces lo que hicieron es, el disopropil fosfofluoridato es un órgano fluorofosfato. Lo hicieron reaccionar, lo pusieron en el medio acuoso y se dieron cuenta de que esta molécula reaccionaba con la serina que se encontraba justo en la posición 195, ya a pesar de que la quimotripsina tenía varias serinas en su cadena polipeptídica, ¿no? En total tenía 28 serinas, pero reaccionó solo con la serina 195.
Es decir, que la serina 195 se encontraba en disposición para interactuar con las moléculas, es decir, se encontraba en el centro activo de la enzima. ¿Okay? Después pusieron, para ver, ¿no?, cuál es el sustrato de la enzima, pusieron a la enzima en un medio con un sustrato cromogénico. ¿Qué es un cromogénico? Es un sustrato que al reaccionar me produce un producto que tiene color, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, esta molécula se llama éster para nitrofenílico de la N-acetil L-alanina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron reaccionar una L-alanina con un paranitrofenol, ¿ya? ¿Ya? Entonces reaccionó y se formó este éster. ¿Ya? Al ponerlo en medio acuoso con la enzima, se dieron cuenta de que la enzima producía este producto de color amarillo, que es el paranitrofenolato. Es decir, que la enzima catalizaba la ruptura de este enlace, ¿no?, entre el residuo de aminoácido aromático. ¿Okay? Entonces se dieron cuenta que este era el sustrato natural de la enzima. ¿Ya? Bueno, esperemos que se cargue un ratito esta imagen. Como se fue el internet, está y la cámara está por internet, entonces está así un poco que no se ve bien. ¿Y cuál era la enzima? La enzima se llama quimotripsina. Ya, ahorita les enseño un video también. Ya. Ya se cargó. Ya, entonces aquí está. Ya. Entonces ya descubrimos que la enzima tenía un residuo de serina en la posición 195 que era reactiva. Entonces lo que hicieron fue hacerla reaccionar con con este de acá, ¿no? Y se dieron cuenta que primero se formaba rápidamente el producto, que era este de acá, el paranitrofenolato. Pero para la liberación de la L-fenilalanina, ¿no?, porque están unidas las dos, sería L-fenilacetilalanina. No, sería L-acetilfenilalanina, perdón. Entonces se dieron cuenta que después de que lo primero que se formaba, y se formaba rápidamente, era el producto, ya, este producto de aquí, el amarillo, pero que se demoraba un poco más para liberar este producto de acá, ¿okay? Entonces lo que concluyeron los científicos fue que en el transcurso de la reacción se tenía que haber formado un intermediario acil-enzima, ¿okay? Este intermediario acil-enzima iba a interactuar con una molécula de agua hidrolizando este enlace, liberando recién el péptido, ¿ya?, regenerando la enzima libre. Entonces después hicieron otros estudios con, por ejemplo, una molécula que se llama TSPK o tosil L-fenilalanina clorometilcetona, que ya la vimos, ¿no? Es un inhibidor irreversible que es ¿cómo se llama? Análogo del, que es un, ¿cómo se llama? Es un sustrato, ¿cómo se llama? Es afín, es una molécula de afinidad. Bueno, se me fue el nombre. A ver, déjenme revisar. Es un marcador de afinidad, ¿ya? Entonces, como es un marcador de afinidad, significa que se parece mucho al sustrato, ¿no? Y se dieron cuenta que esta molécula reaccionaba con un residuo de histidina dentro de la quimotripsina, que se encontraba en la posición 57, ¿ya? Y se dieron cuenta que cuando reaccionaba se formaba un intermediario acil-enzima, y la enzima se quedaba inhabilitada. Y entonces se dieron cuenta que hay otro residuo de aminoácido que también forma parte del centro activo de la enzima, que también
tiene una importancia en el mecanismo de acción de esta enzima. ¿Okay? Y después también se dieron cuenta que hay un residuo de aspartato, ¿no? Mediante otros estudios. ¿Okay? Entonces se dieron cuenta que en el centro activo de la quimotripsina se encontraban 3 residuos importantes a los que les denominaron triada catalítica, formado por un residuo de aspartato que está en la posición 102, la histidina que está en la posición 57 y la serina que se encuentra en la posición, ya me olvidé, en la posición 195, ¿ya? Estas 3 se llaman triadas catalíticas y se encuentran en esta disposición en el centro activo de la enzima. ¿Okay? ¿Cuál es la función del aspartato? ¿Ya? Hoy en día sabemos que el aspartato 102 lo que hace es despolarizar las cargas de la histidina, haciendo que la histidina tenga una carga parcial positiva y acepte un protón de la serina. Eso potencia la actividad nucleofílica de la serina, ¿ya? Porque esto es un nucleófilo. Entonces, si se encuentra desprotonado, va a ser un nucleófilo mucho más fuerte, ¿no? Y le llamamos ion alcoxígeno. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí tengo el mecanismo de la... A ver si vale de cerca, si vale de cerca. Entonces, yo tengo mi enzima, tengo la quimotripsina. Va a llegar mi cadena polipeptídica de otra proteína y va a reconocer justo aquí que será el residuo aromático, o que puede ser una fenilalanina, o hidrofílico como una metionina, y se va este ion alcoxígeno, que es un nucleófilo, va a atacar al carbono del grupo carbonilo del enlace peptídico. Ya se van a unir formando un intermediario se va a formar aquí un carbono tetraédrico. ¿Ok? Para estabilizar el laptop. Para estabilizar este carbono tetraédrico, lo que yo hago es que el radical alcoxígeno formado lo voy a guardar en una cavidad que se llama cavidad del oxanión, que se va a estabilizar por interacciones por puentes de hidrógeno con la ayuda de un residuo de glicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este nitrógeno se va a escindir del carbono tetraédrico para el carbono tetraédrico poder estabilizarse, ¿no? Y formar un doble enlace con el oxígeno. Entonces se va a escindir del carbono tetraédrico y se va a unir a la histidina. Ya recordemos que este hidrógeno no se encuentra unido covalentemente a la histidina, sino solamente se encuentra atraído a esta por una despolarización de cargas, ¿no? Porque se encuentra con carga positiva. Entonces, este residuo, que sería el residuo amino terminal, el residuo amino de mi enlace peptídico, se va a liberar va a salir del centro activo, ¿no? Y se va a quedar mi intermediario así de encima, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a llegar una molécula de agua, ¿ya? Que va a atacar a mi carbono, el grupo carbonilo, que se me formó nuevamente, y se me va a hidrolizar ese enlace, ¿no? Similar a como lo hicimos anteriormente. Se me forma también un carbono tetraédrico, que ahora lo que va a hacer es escindirse de la enzima, es decir, de aquí se va a liberar de la enzima, ¿ya? Y se me va a liberar el grupo ácido del enlace peptídico, ¿no? Ya de este lado tendríamos el carbono alfa y todo el aminoácido que vendría de este lado, ¿ya? Y se me va a regenerar, ¿sí? No. Ya, y se me va a regenerar la enzima nuevamente. No, sí. Sí. Lo rosadito es el sustrato, ¿verdad? Sí, el rosadito es el sustrato. ¿Ya? Que es básicamente, en realidad es como una interpretación, porque es una cadena polipeptídica muy larga, ¿no? Pero donde rompe la quimotripsina es en los aminoácidos de fenilalanina y metionina. ¿Ya? Se me libera ahora sí mi otro aminoácido y queda
el centro activo de la quimotripsina listo para poder catalizar una nueva reacción. ¿Ya? Este es el mecanismo de la quimotripsina. Vamos a observar un video que yo lo tengo por aquí. Que, déjame ver. A ver. Y los mecanismos son importantes aprenderse. No, es solo para que tú entiendas, ¿no? No necesariamente tienes que tú memorizarte. Lo que tienes que hacer es comprender, ¿no? Esto es un ejemplo para saber cómo actúan las enzimas, porque no todas las enzimas actúan de la misma manera. Y mira, imagínate si aprenderte de memoria, aprenderte solo este mecanismo que tiene como 8 pasos, sería como un poco tedioso. Imagínate aprender el mecanismo de tantas enzimas que hay, porque existen enzimas bastantes, ¿ya? Entonces es solamente para poder entender, ¿ya? Entonces la quimotripsina nos ilustra los mecanismos de acción de las enzimas. Entonces ahorita vamos a ver una animación, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Proteases digest proteins by hydrolyzing the peptide bonds that link together. Ya, ¿escuchas? Porque no quiero que se escuche, mejor así. No se escucha. Amino acid residues. No. Entonces, The red molecule is a small protein. The blue molecule is chymotrypsin, one of a large family of enzymes known as serine proteases. Chymotrypsin's active site is tailored to accommodate amino acid residues with bulky side chains, such as phenylalanine residues, as we shall soon see in the red protein. Let's take a closer look at the active site. As we cut away the surface of the enzyme, we approach the active site from the inside. The blue tubular structure represents the backbone of the polypeptide chain. We've only displayed the backbone so that we can see the inside more clearly. Normally, the interior of a protein is completely packed with atoms. The red atoms belong to that part of the substrate protein which fits into the active site. The yellow amino acids are the residues most important to catalysis. Serine at position 195, histidine at position 57, and aspartate at position 102 make up what is often called the catalytic triad. The serine hydroxyl group is the essential catalytic group, and is why this family is known as the serine proteases. It will be easier to understand the mechanistic details of the reaction if we simplify the picture, mapping the 3D positions onto a 2D schematic map. Once the substrate is bound, the hydroxyl group of serine 195 nucleophilically attacks the scissile peptide's carbonyl group. The hydroxyl group is made more nucleophilic by the neighboring histidine that extracts the hydroxyl hydrogen, a process that is facilitated by the polarizing effects of aspartate 102. A covalent bond forms between the serine and the substrate to yield a complex known as the tetrahedral intermediate. The tetrahedral intermediate, which resembles the reaction's transition state, is stabilized by two amide hydrogens that hydrogen bond to the anionic oxygen. This region is known as the oxyanion hole, because it is occupied by the intermediate's oxyanion group. Hasta aquí ya hemos visto. Y después lo que va a pasar es que se va a escindir. Se va a escindir esta parte de aquí, el grupo amino del enlace peptídico. The tetrahedral intermediate quickly decomposes back to a planar carbonyl group. This can happen in one of two ways. The bond to the serine can dissolve, regenerating the original starting components. This is just the reverse of step 1. Or the bond to the nitrogen can break, releasing the C-terminal portion of the substrate while forming an ester linkage to the N-terminal portion. This latter assembly is called the acyl enzyme intermediate. Note that the hydrogen temporarily held by the histidine has now been passed on to the leaving polypeptide fragment. Ahora, carbono tetraédrico va a ser después hidrolizado. Next, the ester bond of the acyl enzyme must be broken. This is accomplished by another nucleophilic attack on the carbonyl group, this time by a water that is diffused into the active site. The water transfers one hydrogen to the histidine while forming a covalent bond to the carbonyl carbon. The result is another tetrahedral intermediate stabilized by the amide groups in the oxyanion hole. In the last step, the tetrahedral intermediate decomposes by breaking the bond to the serine hydroxyl group.
The hydrogen held by the histidine is transferred to the serine, and the substrate is released with a carboxylic acid terminus. The enzyme is returned to its original state, ready to bind the next protein. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, voy a enviar esta animación al grupo, ya, para que la tengan ahí. Una enzima es una proteína, ¿ya? No todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas sí son proteínas. O sea, es que me confundí, tipo. En plan. O sea, yo no. O sea, sí entendía, pero ahorita me confundí. Ah, de la otra proteína, ¿no? Te confundiste cuando dije aquí al inicio, ¿no? Cuando... Proteases digest proteins by hydrolyzing the peptide bonds that link together amino acid residues. The red molecule is a small protein. The blue molecule is chymotrypsin, one of a large family of enzymes known as serine proteases. Chymotrypsin's active site is tailored to accommodate amino acid residues with bulky side chains, such as phenylalanine residues, as we shall soon see in the red protein. Let's take a closer look at the active site. As we cut away the surface of the enzyme, we approach the active site from the inside. The blue tubular structure represents the backbone of the polypeptide chain. We've only displayed the backbone so that we can see the inside more clearly. Normally, the interior of a protein is completely packed with atoms. The red atoms belong to that part of the substrate protein which fits into the active site. The yellow amino... Ah, es cierto. Tengo desactivado el audio. ¿Ya? Ahora sí. No te escuché, Dana. Ya, lo que te estaba diciendo era que la proteína roja, la proteína era la roja, ¿verdad? Y la enzima era la azul. Entonces, la proteína se unía al centro activo de la enzima. Sí, sí, exacto. Ajá, sí. No lo puedes explicar. Pero el centro activo es el que tiene los residuos de ácidos nucleicos, ¿verdad? De aminoácidos. De esos, de aminoácidos. Sí, exacto. Muy bien. Ya, todo claro. Entonces, bueno, hasta ahí es el capítulo de enzimas. Es el capítulo número 8 del capítulo del Uber-Streyer. Y hasta ahí hemos terminado de ver las proteínas, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ver los carbohidratos y los lípidos. Ya vimos ácidos nucleicos, ya acabamos de ver proteínas y nos faltaría carbohidratos y lípidos para ver todas las biomoléculas, ¿no? Y estaríamos terminando el primer parcial. Entonces, ¿a qué hora se cortan la luz, Dana? Quiero ver si es que avanzamos. O sea, se supone que ya mismo. Entonces vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Les voy a pedir por el grupo que me envíen su correo institucional para compartirles la carpeta de presentaciones de Canva, ¿ya? Y les voy a enviar la presentación de PowerPoint porque como no tenía luz no pude hacer el Canva, entonces el capítulo de lípidos lo tengo en PowerPoint. Entonces les voy a pasar por el grupo para que ustedes se puedan guiar de cómo hacer las presentaciones para que cuando les toque exponer no empiecen desde cero, ¿ya? Y bueno, Angela me pidió que suba las clases grabadas a YouTube y que después les pase el link. Voy a intentar, si es que puedo, les estaré enviando la lista de reproducción. Entonces, bueno, tenemos tiempo de... Sí. No sé. O sea, decir, en YouTube no se baja la calidad full. Creo que sí. Y al menos si es muy largo, creo que sí. Pero depende, creo, el internet. No, porque los videos están guardados en alta calidad. Supuestamente, según yo. No sé. En el Drive, ¿qué tal se ve? O sea, no se ve así tal cual como lo veo ahorita. Aquí estaba bien.
Ah, bueno, entonces sí estamos bien. Porque como está grabado con OBS, entonces... Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a hacer la actividad del día de hoy, si nos alcanza. Ya, vamos a... Yo creo que alcancemos. Chale. Bueno, ya está ahí, no alcanzamos. Ya. Entonces, quedaríamos hasta ahí, Dana, y yo voy a tener...